Pensemos por un momento en nuestro planeta. Y si en lugar de verlo como una simple roca flotando en el espacio, lo imaginamos como un sistema increíblemente complejo y vivo. Pues eso es justo lo que vamos a hacer, un viaje para explorar esas capas que se conectan entre sí y que hacen de la Tierra nuestro hogar, desde el aire que respiramos hasta el mismísimo centro del planeta. Para responder a esta pregunta, vamos a hacer un viaje. Empezaremos muy arriba, en la inmensidad del espacio, y poco a poco iremos bajando, capa por capa, hasta tener los pies bien puestos sobre el suelo que pisamos. ¡Vamos allá! Bueno, pues nuestro viaje arranca aquí. Vamos a descubrir esas esferas que, aunque no las veamos, son absolutamente vitales. Son las que sostienen toda la vida en nuestro planeta. La primera capa es la atmósfera, esa envoltura de aire que nos rodea. Pero ojo, es mucho más que el aire que respiramos. Es literalmente nuestro escudo. Nos protege de la radiación peligrosa del Sol y además frena y desintegra la mayoría de los meteoritos que intentan chocar contra nosotros. Y aquí viene un dato curioso. Aunque para nosotros el oxígeno es vital, en realidad solo representa el 21% del aire. La inmensa mayoría, un 78%, es nitrógeno. Y en ese pequeño 1% que queda, ahí encontramos gases como el dióxido de carbono, que es fundamental para mantener el calorcito del planeta. Venga, pasamos a la siguiente capa, la hidrosfera. Su nombre lo dice todo, es la esfera de agua. Y no hablamos solo de los océanos, los ríos o los lagos, no. Nos referimos a absolutamente toda el agua del planeta, esté donde esté y en la forma que esté. Es que el agua es como una auténtica actriz, cambia de papel constantemente. La podemos encontrar sólida, como hielo en los glaciares, líquida, en los océanos y ríos que todos conocemos, e incluso gaseosa, como ese vapor invisible que está en el aire y que forma parte de un ciclo que nunca para. A ver, siempre llamamos a la Tierra el planeta azul, pero este dato nos va a hacer pensar. De toda el agua que hay, un 97% es salada, solo un diminuto 3% es agua dulce. Y para que nos hagamos una idea, si toda el agua del mundo cupera en 100 vasos, solo 3 serían de agua dulce, y de esos 3, 2 estarían congelados en los polos. Esto nos ayuda a entender lo valiosísima que es cada gota. Claro, y si juntas agua y aire, ¿qué obtienes? Vida. La biosfera es justamente eso, la capa más vibrante y llena de vida, la suma de todos los seres vivos. Va desde el fondo más profundo de los océanos hasta unos 10 kilómetros de altura. Y ahí estamos todos, plantas, animales, hongos y nosotros, por supuesto. Y por último, llegamos a la base, a los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. La geosfera es la parte sólida del planeta, desde las montañas más altas que vemos hasta el núcleo de la Tierra. Está hecha básicamente de rocas y minerales. Vale, ya conocemos las grandes capas, pues ahora vamos a hacer zoom, a acercarnos a la superficie de la geosfera. Vamos a hablar del relieve, es decir, de ese paisaje tan variado y dinámico que da forma a nuestro mundo. El paisaje que vemos no es algo estático, ni mucho menos. Es más bien el resultado de una batalla que dura millones de años. Por un lado, tenemos fuerzas que vienen de dentro, como el choque de las placas tectónicas, que levantan montañas enormes. Y por otro, fuerzas externas, como la lluvia, el viento o el hielo, que sin descanso las van desgastando y dándoles forma. Si quisiéramos simplificarlo, podríamos decir que hay dos grandes tipos de paisaje. Por un lado, el relieve de interior, que es el que tiene montañas, valles, llanuras, y por otro, el relieve de costa, ese lugar tan especial donde la tierra y el mar se encuentran y que nos regala playas, acantilados o deltas. Venga, vamos a acercarnos todavía más. Ahora vamos a ver de qué están hechos los cimientos de la geosfera, a examinar los materiales fundamentales, lo que podríamos llamar los ladrillos de nuestro planeta, las rocas. Entonces, ¿qué es una roca exactamente? Pues en el fondo es bastante sencillo. Es una combinación de uno o varios minerales que se han unido de forma natural. Y según cómo sea esa receta, esa mezcla, tendremos un tipo de roca u otro. Es que las rocas no son para siempre, están en un ciclo de transformación constante. Las rocas ígneas, por ejemplo, nacen cuando el magma de un volcán se enfría. Con el tiempo se desgastan y esos trocitos forman las rocas sedimentarias. Y si a cualquiera de estas rocas le aplicamos un calor y una presión brutales, ¡zas!, se convierte en una roca metamórfica. Si nos fijamos en su aspecto, las diferencias se ven bastante claras. Las rocas ígneas, como el granito, suelen tener esos cristalitos que brillan. Las sedimentarias, como la arenisca, a menudo aparecen hechas de capas como una lasaña de tierra. Y las metamórficas, como el mármol, muchas veces tienen bandas, como si las hubieran estirado y aplastado. Muy bien. Hemos visto cómo funcionan los sistemas naturales de la Tierra.
Pero en toda esta historia falta una pieza clave del puzzle: nosotros. Ahora vamos a ver cómo interactuamos los seres humanos con todos estos sistemas y la presión que a veces ejercemos sobre ellos. La palabra clave aquí es sobreexplotación. ¿Y qué significa? Pues, dicho de una forma muy sencilla, ocurre cuando consumimos los recursos naturales mucho más rápido de lo que el planeta es capaz de regenerarlos. Es como gastar el sueldo del mes en la primera semana. Al final, nos quedamos sin nada. ¿Y cuáles son las causas de esta situación? Pues son principalmente tres. La primera, que cada vez somos más personas en el mundo. La segunda, que el consumo por persona no para de crecer. Y la tercera, que nuestro modelo de usar y tirar es muy poco eficiente y genera muchísimos residuos. Claro, esta sobreexplotación no es algo que ocurra y ya está, sin más. Genera un verdadero efecto dominó que va golpeando y afectando a todas esas esferas del planeta que acabamos de ver. Las consecuencias afectan a todo el sistema. Por ejemplo, la destrucción de un bosque afecta directamente a la biosfera. La contaminación que generamos va a la atmósfera y a la hidrosfera. El mal uso de la tierra degrada la geosfera, provocando desertificación. Y todo esto, en conjunto, provoca la extinción de especies y acelera el cambio climático. Y ojo, que esto no es solo un problema ecológico. Al final, nos afecta a todos en el bolsillo. La lógica del mercado es muy simple. Cuando algo empieza a escasear, su precio sube. Y eso provoca que todo lo que necesitamos para vivir, desde la comida hasta la energía, se vuelva más y más caro. Así que, después de todo este viaje que hemos hecho, desde lo más alto de la atmósfera hasta el centro de la Tierra y de vuelta a la actividad humana, todo nos lleva a una pregunta final, una reflexión fundamental. Si la Tierra es un único sistema donde todo está conectado, ¿cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad dentro de él? Ahí queda eso.